En mayo de 1941, en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, la isla de Creta se convirtió en un campo de batalla épico. La batalla de Creta fue mucho más que un enfrentamiento militar. Fue un combate desesperado entre la astucia de los defensores y la implacable maquinaria de guerra alemana. Desde los feroces enfrentamientos aéreos hasta las heroicas defensas terrestres, la lucha por Creta fue un torbellino de acción y drama. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo para descubrir los secretos y tragedias de esta batalla legendaria. La propuesta parecía extravagante. Nunca antes se había intentado una invasión aérea a gran escala de una región entera. El alto mando de Hitler se oponía firmemente a lo que consideraban un plan inviable e innecesario, ya que desviaba tropas valiosas y tiempo de entrenamiento de las preparaciones para la próxima invasión de la Unión Soviética. Sin embargo, el Führer estaba decidido. Se apoderaría de la isla de Creta, el último bastión aliado en Europa, sin importar el costo. Aunque el Wehrmacht ya había capturado los Balcanes y Grecia continental, mientras Creta permaneciera en manos aliadas, representaría una amenaza masiva para las potencias del eje, dado que estaba dentro del alcance de los bombarderos que tenían como objetivo puntos clave del eje, como los campos petrolíferos rumanos en Ploiesti. Con la Marina Real dominando el Mediterráneo, la única opción para atacar la isla era a través de una audaz y masiva invasión aérea. Hitler estaba convencido de que los defensores de la isla estaban debilitados y mal abastecidos ante la inminente invasión conocida como Operación Mercurio, que oscurecerá el cielo. Sin embargo, desconocido para Alemania, los aliados habían logrado descifrar el preciado código Enigma y estaban al tanto de todos los detalles de la próxima ofensiva. Tanto la pequeña guarnición aliada como la población griega en la isla se prepararon para lo que se avecinaba. Si Hitler quería hacerse con Creta, tendría que pagar un alto precio. Inicialmente, los Balcanes y Grecia no estaban en el radar de Adolf Hitler como objetivos prioritarios. Su atención estaba centrada en la Unión Soviética, con la Operación Barbarroja como pieza central de su estrategia. Sin embargo, la incursión italiana en los Balcanes comenzó a alterar los planes de la Alemania nazi. La saga en los Balcanes se inició con el movimiento de Italia contra Grecia, el 28 de octubre de 1940. Benito Mussolini, ansioso por mostrar el poderío italiano al nivel de los alemanes, y con la mirada puesta en el sudeste de Europa como dominio de Italia, dio luz verde a esta invasión. Pero el ejército griego no fue el dócil con el que Mussolini había negociado. Italia, intensificando una campaña mediática contra Grecia, la tildó de cómplice británico. Las tensiones alcanzaron su punto máximo con el hundimiento italiano del crucero ligero griego Eli el 15 de agosto. El 28 de octubre, Mussolini le dio a Grecia un ultimátum para la entrega de tierras, que el primer ministro griego Ioannis Metaxas rechazó rotundamente. La ofensiva italiana, lanzada desde Albania con divisiones del ejército real, se estrelló contra un muro. Mal equipados y con un liderazgo mediocre, los italianos fueron tomados por sorpresa por la feroz resistencia del ejército helénico, agravada por el terreno accidentado y embarrado a lo largo de la frontera entre Albania y Grecia. Reforzados por el poder aéreo y los suministros británicos, los griegos detuvieron el avance italiano y lanzaron una contraofensiva, que culminó con la captura del paso de Clisura, en enero de 1941. El historiador Mark Massower llamó a esto el primer revés del eje en toda la guerra, con la resistencia griega tomando protagonismo. Para febrero de 1941, las líneas del frente se habían solidificado. Italia había fortalecido sus posiciones albanesas a 28 divisiones, enfrentándose a las 14 de Grecia. Pero las divisiones griegas tenían más fuerza. Marzo vio una ofensiva primaveral italiana infructuosa. Las pérdidas fueron graves en ambos lados. Pero los griegos estaban especialmente presionados por la falta de personal y suministros, careciendo de la capacidad de los italianos para rotar tropas y equipo. El fracaso de Italia para conquistar territorios en los Balcanes se debió a varios factores. El ejército italiano enfrentó desafíos logísticos significativos y no estaba completamente preparado para una campaña prolongada en el terreno accidentado de los Balcanes. Además, los italianos subestimaron la resistencia que enfrentarían tanto de las fuerzas yugoslavas como griegas. Tras el embate inicial de Italia, la respuesta griega emergió con una eficacia notable, forzando a los italianos a adoptar una postura defensiva y requiriendo la intervención alemana para revertir la situación.
La invasión desencadenó el surgimiento de movimientos de resistencia en las regiones montañosas de Grecia y Yugoslavia, dando lugar a una prolongada y brutal guerra de guerrillas. Los agentes del Servicio de Operaciones Especiales Británico, SOE, en colaboración con los comandos del Ejército y la Marina Real, el Servicio Especial de Botes, SBS, y el Servicio Aéreo Especial, SAS, se sumaron a las fuerzas de resistencia griegas y yugoslavas contra los ocupantes del Eje. Esta resistencia comprometió significativamente las fuerzas del Eje en la región, obstaculizando su empleo en otros frentes. La calidad del equipo italiano también dejaba mucho que desear, y su moral fue menguando a lo largo de la campaña. Adolf Hitler percibió la creciente implicación británica en el conflicto balcánico como un posible punto débil para Alemania, sobre todo con la proximidad de la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Los Balcanes, ricos en recursos cruciales como petróleo y bauxita, necesitaban ser asegurados para respaldar los esfuerzos bélicos de Alemania y proteger su flanco sur. Esta urgencia se acentuó después de que Bulgaria se uniera al Eje el 1 de marzo de 1941, seguido rápidamente por el desembarco de fuerzas terrestres británicas en Grecia. El 6 de abril de 1941, Alemania lanzó la Operación Marita, invadiendo el norte de Grecia. Las fuerzas griegas, ya inmersas en un costoso punto muerto con Italia en Albania, habían dejado sus defensas en la línea Metaxas críticamente subestafadas. Es decir, estas defensas no contaban con la cantidad suficiente de personal asignado para su adecuada protección. Esta línea, nombrada así en honor al primer ministro griego Ioannis Metaxas, constituía una serie de fortificaciones y trincheras a lo largo de la frontera greco-búlgara, diseñadas para proteger el territorio griego de una invasión. Sin embargo, la falta de personal y recursos asignados a su defensa la dejaron vulnerable ante el ataque enemigo. La Blitzkrieg alemana, una estrategia que había demostrado su eficacia en campañas anteriores, fue desatada una vez más con devastadores efectos sobre las insuficientemente protegidas posiciones griegas. La invasión se ensombreció por graves pérdidas civiles, especialmente en Yugoslavia, donde un bombardeo en el Domingo de Ramos resultó en la trágica muerte de 17.000 personas, la cifra más alta en un solo día desde el inicio de la guerra. La caída de Salónica fue un golpe crucial, interrumpiendo las líneas de abastecimiento griegas en Albania y dejando aisladas a sus fuerzas. Las unidades griegas y británicas, superadas en número y en condiciones desfavorables, enfrentaron una situación grave. El inesperado colapso rápido de Yugoslavia favoreció a Alemania, permitiéndoles rodear a las fuerzas griegas y británicas en el este y al ejército griego en el oeste. La maquinaria bélica alemana, respaldada por los aliados del Eje Italia, Bulgaria, Hungría y Rumania, sometió rápidamente a los Balcanes. Los británicos, originalmente enviados para ayudar a Grecia, se vieron obligados a retirarse. Como resultado, los Balcanes fueron divididos entre las potencias del Eje, con territorios anexados u ocupados por Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria. La capitulación de Grecia llegó rápidamente, a manos de las fuerzas alemanas el 20 de abril y a las italianas el 23 de abril. La ocupación condujo a una división tripartita de Grecia entre las tropas búlgaras, alemanas e italianas. Después de la invasión italiana de Grecia en octubre de 1940, que no logró sus objetivos, y la posterior exitosa invasión de Alemania en abril de 1941 durante la Operación Marita, Grecia continental cayó bajo el control del Eje. Las fuerzas británicas y los remanentes de las tropas griegas y de la Commonwealth fueron evacuadas a Creta, que aún estaba libre del control del Eje. La importancia estratégica de Creta fue significativa tanto para los aliados como para las potencias del Eje. Para los aliados, Creta proporcionaba excelentes puertos en el este del Mediterráneo y el potencial para amenazar el flanco sureste del Eje. Es crucial destacar que los bombarderos británicos estacionados en Creta tenían la capacidad de alcanzar los campos petrolíferos de Ploiești en Rumania, vitales para el esfuerzo bélico alemán. Esta circunstancia convirtió a Creta en un punto estratégico fundamental para que los británicos mantuvieran una presencia en el este del Mediterráneo. Cuando los alemanes dirigieron su atención hacia Creta, optaron por aprovechar su superioridad aérea planificando un asalto masivo desde el aire, conocido como Operación Mercurio. Esta operación se inició el 20 de mayo de 1941 e implicó múltiples desembarcos aéreos alemanes en la isla. A pesar de que las estimaciones alemanas subestimaban significativamente la resistencia, las fuerzas defensoras en Creta carecían de cohesión.
La falta de comunicaciones adecuadas y de armamento pesado representaba un desafío masivo para su capacidad de resistir eficazmente la invasión alemana. Sin embargo, a pesar de estas deficiencias, las tropas aliadas y los civiles cretenses estaban plenamente conscientes de la inminente amenaza y estaban preparados para ofrecer una feroz resistencia. La operación aérea alemana enfrentaba numerosos desafíos inherentes, y su éxito dependía en gran medida de la suposición de que las defensas en la isla serían limitadas y de que la población civil recibiría a los alemanes como liberadores. Sin embargo, por primera vez en la guerra, los alemanes se encontraron con una resistencia sustancial, inflexible y brutal por parte de la población local. Alemania subestimó severamente la magnitud del desafío al que se enfrentaba y la dificultad de capturar posiciones estratégicas, como el aeródromo de Maleme, crucial para el transporte de refuerzos y para abrumar las posiciones defensivas en el norte de la isla. Siguiendo la tradición de las operaciones de paracaidistas alemanes, los soldados lanzados a la isla carecían de armamento y suministros adecuados. Su misión era capturar el aeródromo a cualquier costo. De fracasar, se encontrarían atrapados en una isla enemiga sin munición ni armas pesadas, convirtiéndose en presas fáciles. La captura del aeródromo de Maleme era de vital importancia. Esta operación representó el primer uso significativo de paracaidistas alemanes a gran escala y la primera invasión principalmente aerotransportada en la historia militar. Además, la batalla definió el potencial de los paracaidistas para el resto de la guerra. A medida que Hitler desviaba más recursos y mano de obra a la campaña balcánica, inadvertidamente debilitaba la preparación para la Operación Barbarroja, la planeada invasión de la Unión Soviética. Originalmente prevista para iniciar alrededor de 1943, Hitler adelantó el plan a mayo de 1941, con la intención de demostrar la invencibilidad de Alemania y disuadir a Estados Unidos de intervenir en Europa. Sin embargo, la intervención en los Balcanes, especialmente la revuelta yugoslava, retrasó la Operación Barbarroja aproximadamente 4 semanas. Este retraso se debió a la redistribución de fuerzas y la necesidad de reequipar unidades después de las campañas en los Balcanes. En este momento, la monumental operación de paracaidistas en Creta amenazaba con socavar aún más la efectividad de la Operación Barbarroja. Hitler apostaba el resultado de toda la guerra en esta audaz empresa. Los aviones Junkers Ju-52 y Ju-53, conocidos por su versatilidad y capacidad de transporte, eran parte fundamental de esta operación. Los Ju-52 eran aviones de transporte militar diseñados y fabricados por la compañía alemana Junkers durante la Segunda Guerra Mundial. Eran conocidos por su robustez y fueron ampliamente utilizados para transportar tropas y equipos en diferentes frentes de batalla. Los Ju-52 fueron acompañados por los Ju-53, que eran una variante menos común, pero igualmente importante. Estos aviones también tenían una capacidad de transporte significativa y estaban diseñados para soportar las condiciones adversas de combate. Ambos modelos, los Ju-52 y los Ju-53, habían sido testigos de duros enfrentamientos en Yugoslavia y Grecia, lo que los dejó marcados y dañados, pero aún capaces de cumplir su función en esta crítica operación. Estas máquinas de guerra, muchas de ellas aún llevando las cicatrices de batallas anteriores, fueron enviadas hacia el norte a una serie de instalaciones en toda Alemania, Austria y Bohemia-Moravia. A pesar de las adversidades, un asombroso total de 493 aviones superaron las dificultades y regresaron a Grecia para el 15 de mayo. Después llegó la ardua tarea de establecer la infraestructura necesaria. En Grecia, solo unos pocos aeródromos estaban pavimentados. El coronel Rüdiger von Hecking inspeccionó a los demás y exclamó: «Nada más que desiertos, los aviones cargados se hundirán hasta los tobillos». Su predicción se cumplió. El aeródromo en Topolia levantaba nubes de polvo con cada despegue y aterrizaje. Como resultado, las formaciones de aviones se escalonaban en intervalos de 17 minutos. Este desafío de aeródromos cortos e inestables se convirtió en una espina en el costado de la campaña alemana, con algunos construidos sobre cimientos arenosos. El combustible, vital para la operación, se convirtió en otro obstáculo crítico. Se necesitaban monumentalmente 650.000 galones de gasolina para los casi 500 aviones, pero hasta el 17 de mayo, ni una gota había sido entregada. Las fuerzas británicas complicaron aún más las cosas al destruir el canal de Corinto el 26 de abril, atrapando un petrolero alemán en ruta desde Italia.
buzos de la Kriegsmarine despejaron los escombros, permitiendo que el petrolero llegara a Grecia. Una vez allí, los camiones se apresuraron a transportar el petróleo a los aeródromos. Estos contratiempos forzaron a posponer la misión en 2 ocasiones. El día de la operación se fijó finalmente para el 20 de mayo. A medianoche, algunos aviones aún necesitaban combustible. Los paracaidistas, llegando en el último momento, se vieron obligados a descargar tambores y llenar los tanques antes de poder iniciar su asalto. Para mantener a estos soldados alerta, se les administraron anfetaminas. Las defensas de Creta estaban debilitadas. Antes del inicio de la invasión, la Royal Air Force ni siquiera había desplegado completamente su poder aéreo. Los defensores estaban conscientes de lo que se avecinaba, pero en gran medida estaban solos. Tambaleándose por la pérdida de múltiples aviones en Cirenaica, para abril de 1941, la presencia de la RAF en Egipto y Creta se redujo a solo 90 bombarderos y 43 cazas. Además, algunos aeródromos aún estaban en construcción y no estaban operativos. Los recursos militares en el Mediterráneo eran escasos. El mando británico experimentó 7 cambios vertiginosos en tan solo unos pocos meses, lo que generó inestabilidad. El 17 de abril, el grupo capitán George Beamish asumió el mando como oficial principal de la Fuerza Aérea en Creta, preparándose para recibir a los bombarderos del 30 y 103 de Egipto y cualquier avión griego restante para evacuar la Fuerza W. La Royal Navy intentó llevar suministros, pero la mayoría de los buques retrocedieron rápidamente bajo el implacable fuego de la Luftwaffe. Pronto, apenas 3.500 tropas británicas y griegas listas para el combate se mantenían en guardia en esta fortaleza insular. Para mediados de mayo, los 4 escuadrones se redujeron a unos 20 aviones, de los cuales apenas 12 estaban operativos. Además, carecían de herramientas o piezas de repuesto para realizar reparaciones. Las defensas en los aeródromos controlados por los aliados estaban modestamente equipadas con ametralladoras, barriles de combustible y un puñado de tanques. En abril de 1941, el general neozelandés Mayor General Bernard Freyberg fue designado comandante de la fuerza en Creta. Con la llegada de mayo, dirigió aproximadamente 9.000 soldados griegos, incluidas fuerzas locales cretenses. El contingente británico constaba de 14.000 hombres de la guarnición original y otros 25.000 soldados de la Commonwealth, redistribuidos desde Grecia continental. Aunque estas unidades en su mayoría permanecieron intactas, se les despojó de su equipo pesado. Alrededor de 7.000 fueron evacuados a Egipto como fuerzas excedentes, quedando 3.000 allí. Entre el 15 y el 16 de mayo, el segundo batallón del regimiento de Leicester, previamente estacionado en Alejandría, reforzó las filas de los aliados. A partir del 17 de mayo, la guarnición de Creta era una fuerza considerable. 15.000 tropas británicas, 10.200 griegas, 7.750 neozelandesas y 6.500 australianas, reforzadas por otros 700 hombres de los Argyll and Sutherland Highlanders, cortesía del HMS Glengyle en vísperas de la invasión. Los Argyll and Sutherland Highlanders, un destacado regimiento escocés, fueron transportados a Creta a bordo del HMS Glengyle como refuerzo para la defensa de la isla. Su llegada demostró ser una contribución crucial para fortalecer las filas de los defensores aliados. A pesar de conocer el planeado asalto a Creta a través de mensajes descifrados tan temprano como el 26 de abril, el alcance y la escala completa del ataque inminente permanecieron envueltos en incertidumbre. Los aliados calcularon mal, anticipando que los británicos podrían desplegar paracaidistas en los Balcanes. El retiro de los Junkers Ju-52 fue atribuido erróneamente a una misión dirigida al Canal de Corinto. La estrategia británica estaba plagada de distracciones, contemplando posibles puntos críticos en Siria o Irak. Para el 3 de mayo, incluso Winston Churchill creía que el inminente ataque era simplemente un señuelo. A pesar de que otros sonaron la alarma, Churchill clamaba por más inteligencia. La invasión inminente solo se cristalizó cuando la Luftwaffe dejó de bombardear la bahía de Souda, optando en su lugar por fotografiar Creta a principios de mayo. Las líneas de batalla en Creta no fueron trazadas únicamente por soldados. Aldeanos, jóvenes y viejos, armados con nada más que horcas, utensilios de cocina y mosquetes anticuados, defendieron su territorio con firmeza. Algunos paracaidistas alemanes encontraron su fin a manos de estos tiradores civiles, antes incluso de tocar el suelo. Altos oficiales alemanes reflexionaron más tarde sobre la Operación Mercurio con asombro,
citando la resistencia inesperadamente tenaz. Reconocieron que estos Minutemen cretenses lucharon con un fervor que igualaba, si no superaba, a cualquier fuerza militar europea profesional. Cuando la prensa informó sobre la batalla, destacaron tanto la brutalidad de la invasión como la resistencia inquebrantable de Creta. El despliegue de paracaidistas se convirtió en un elemento básico en la propaganda alemana, mientras que el valor de la población cretense fortaleció la moral aliada. El Times de Londres, el 28 de julio de 1941, encapsuló el espíritu de desafío con una nota conmovedora. 500 mujeres cretenses han sido deportadas a Alemania por participar en la defensa de su tierra natal. Con el amanecer del 20 de mayo, se desató el primer asalto aerotransportado en la historia cuando flotas de Junkers Ju-52 descendieron sobre Creta, desembarcando a los acosados paracaidistas nazis. Bajo el mando del mayor general Eugen Meindl, 3.000 tropas alemanas aterrizaron cerca de Maleme y Canea. Por la tarde, llegaron refuerzos de 2.600 a Heraklion y otros 1.500 a Retimnon. Sin embargo, las fuerzas del general Kurt Student enfrentaron sombrías probabilidades, con muchos neutralizados antes de tocar tierra. Esto los puso al borde de la derrota, pendientes de la llegada de refuerzos. La resistencia que encontraron fue mucho más feroz de lo esperado, con 40.000 tropas lideradas por el mayor general Bernhard Freyberg, ofreciendo una defensa firme. A pesar de sus valientes esfuerzos, los griegos se vieron obstaculizados por la falta de equipo y suministros adecuados. En el primer día, los alemanes atravesaron las líneas griegas en Heraklion, apoderándose de cuarteles y muelles. Una contraofensiva griega los recapturó. Para quebrar la voluntad griega, los alemanes lanzaron panfletos exigiendo la rendición. Al día siguiente, Heraklion fue golpeado por un intenso bombardeo, empujando a las disminuidas fuerzas griegas a retroceder hacia Knossos. Al anochecer, ninguno de los objetivos alemanes había sido asegurado. 7 Junkers fueron derribados, y la estrategia nazi de atacar 4 ubicaciones separadas en lugar de un golpe unificado y audaz fracasó desastrosamente. Todo apuntaba a una derrota alemana masiva. Los paracaidistas se quedaban sin armadura, y sin el aeródromo, no tenían esperanza de ser reabastecidos o reforzados. Si las defensas hubieran resistido un poco más, la invasión alemana habría sido frustrada antes de comenzar. Pero todo dio un giro para peor. El batallón número 22 de la Infantería de Nueva Zelanda, bajo el mando del teniente coronel Leslie Andrew, recibió la tarea de defender el aeródromo. Sin embargo, el batallón se encontró en medio de una intensa y caótica batalla, enfrentando un asalto aéreo alemán. Los paracaidistas descendieron sobre el área, ejerciendo una inmensa presión sobre los defensores. Complicando aún más las cosas, hubo importantes fallas de comunicación entre las fuerzas aliadas. Malentendidos y una falta de claridad sobre la situación en el terreno llevaron a la confusión y decisiones erróneas. A medida que la batalla continuaba, el batallón sufrió pesadas bajas y enfrentó escasez crítica de municiones, afectando severamente su capacidad para mantener su posición. En medio del caos, la percepción generalizada de los defensores era que estaban a punto de ser sobrepasados. Esta creencia, aunque exagerada, jugó un papel significativo en su proceso de toma de decisiones. El batallón estaba bajo la impresión de que las fuerzas alemanas eran más fuertes y numerosas de lo que realmente eran. Bajo esta perspectiva distorsionada y después de una falla de comunicación, el batallón decidió retirarse de su posición, dejando el aeródromo vulnerable a la captura. Otro factor crucial fue la falta de refuerzos y apoyo adecuados para el batallón. Sin mano de obra y recursos adicionales, su posición se volvió cada vez más insostenible. Ante estos desafíos abrumadores, se tomó la decisión de abandonar su posición cerca del aeródromo. Esta retirada resultó ser un momento decisivo en la batalla de Creta. Los alemanes, que hasta ahora no habían logrado ninguno de sus objetivos, de repente se dieron cuenta de que su objetivo más preciado estaba al alcance y se lanzaron de inmediato a la refriega. La pérdida del aeródromo de Maleme permitió a los alemanes establecer un punto de apoyo crucial, lo que les permitió volar refuerzos y suministros directamente a la isla, fortaleciendo su fuerza de invasión y cambiando el equilibrio a su favor. La decisión del batallón número 22 de infantería de abandonar su posición cerca del aeródromo definió todo el destino de Creta. Después de su desastrosa actuación, los aliados intentaron compensar lanzando una serie de feroces contraataques. Se orquestó un asalto nocturno a Maleme con un batallón maorí y uno neozelandés. En las primeras horas del 22 de mayo,
el 20º Batallón de Nueva Zelanda lanzó un ataque de 3 horas. Aún así, no lograron recapturar el aeródromo debido a los robustos refuerzos alemanes. Con los desembarcos marítimos descartados, las unidades de apoyo potenciales quedaron efectivamente marginadas. Mientras tanto, los bombarderos Stuka alemanes acosaron sin piedad a las tropas aliadas. La nave naval italiana Lupo escoltó 20 barcos de pesca del eje con destino a Maleme. Sin embargo, el contraalmirante Irvine Glennie, al mando de la Fuerza D, compuesta por 4 destructores y 3 cruceros ligeros, los interceptó. El convoy fue repelido, con la mitad de los barcos retrocediendo. El HMS Orion sufrió daños, irónicamente, por fuego amigo. Solo un barco, llevando a 3 oficiales alemanes y 110 soldados, logró llegar a Creta. Otro alcanzó a Crotiri, donde se encontró con una patrulla del ejército británico. De esos soldados, uno solitario logró abrirse camino a través de las líneas británicas y unirse a sus camaradas. Los aliados, en retirada, se movieron hacia el sur. Desde Malta, la quinta flotilla de destructores, compuesta por HMS Kelly, Kipling, Kelvin, Jackal y Kashmir, y comandada por Lord Mountbatten, zarpó hacia Creta. Este despliegue siguió al hundimiento del HMS Gloucester y Fiji, a manos de los alemanes. En un enfrentamiento feroz, 3 buques aliados enfrentaron un bombardeo de 24 Junkers Ju y 87 bombarderos Stuka. El HMS Kashmir sucumbió en menos de 2 minutos. El HMS Kelly, a pesar de derribar 2 bombarderos Stuka, se volcó y se hundió. El HMS Kipling, milagrosamente sobreviviendo a 83 intentos de bombardeo, logró rescatar a 279 hombres de sus buques gemelos. El 23 de mayo, el almirante Andrew Cunningham suspendió las operaciones diurnas para los buques de guerra, considerando las graves pérdidas. Mientras tanto, los ataques aéreos a las posiciones aliadas persistían. El avance alemán continuó, encontrando resistencia menguante con cada hora que pasaba, desmoralizadora. Las fuerzas griegas se redujeron a tan solo 600 hombres con municiones menguantes. Sin embargo, aún lograron obstaculizar los refuerzos alemanes. Para el 26 de mayo, el progreso alemán se estancó, provocando llamados para refuerzos italianos. Un convoy partió de Rodas a la mañana siguiente, consistiendo en una flota variada incluyendo 3 destructores, lanchas torpederas, barcos de pesca, barcos de vapor, barcos frigoríficos, un barco fluvial, remolcadores y petroleros. Implacables en su avance hacia el sur, las fuerzas alemanas combinaron asaltos aéreos y de artillería con ofensivas terrestres encabezadas por tropas de montaña e infantería motorizada. Este ataque llevó a la caída de las guarniciones de Souda y Britannia. Detrás del pueblo de Askifu, las fuerzas aliadas establecieron un perímetro defensivo. En la noche del 27 de mayo, apenas 4 hombres armados repelieron un destacamento alemán que rompió sus líneas. A la mañana siguiente, un destacamento de 800 hombres desembarcó en la bahía de Souda, proporcionando tiempo crucial para la evacuación de la guarnición. El diplomático británico Alexander Cadogan reflexionó sobre la situación en su entrada de diario para el 27 de mayo, notando: terribles noticias de Creta. Estamos perdidos allí, y temo que los efectos en la moral y el material serán graves. Ciertamente, los alemanes son maestros en el arte de la guerra, y grandes guerreros. Los alemanes fortificaron la carretera entre Souda y Chania, acorralando efectivamente a 2 batallones australianos, cuyo único recurso fue un cargamento desesperado de bayonetas. Ese mismo día, el general Archibald Wavell informó a Churchill de la situación. Al reconocer lo inevitable, el mayor Bernard Freyberg ordenó a sus tropas dirigirse a la costa sur para la evacuación. Entre el 29 y el 30 de mayo, se llevó a cabo un esfuerzo de rescate audaz que logró extraer aproximadamente 6.000 hombres, trasladándolos hacia Egipto. Sin embargo, esta evacuación fue ensombrecida por la tragedia, cuando fueron objeto de un feroz ataque de bombarderos en picado, lo que resultó en graves pérdidas. Para el 1 de junio, un total acumulado de 18.600 hombres, incluidos 32.000 soldados británicos, habían sido evacuados con éxito. A pesar de estos esfuerzos, cuando los alemanes tomaron oficialmente el control de la isla el 1 de junio, un número significativo de tropas, 12.000 soldados aliados y miles de griegos, quedaron atrás. Aunque muchos se vieron obligados a rendirse, un contingente resiliente de alrededor de 500 soldados de la Commonwealth
aunque dispersos y desorganizados, libraron una guerra de guerrillas implacable contra los ocupantes alemanes, persistiendo hasta finales de año. A pesar de enfrentar inicialmente una fuerte resistencia y sufrir bajas sustanciales, las fuerzas alemanas finalmente emergieron victoriosas. El costo de esta victoria para Alemania fue significativo, además de la pérdida de vidas. La Luftwaffe perdió más de 300 aviones. El resultado de la Operación Mercurio tuvo implicaciones de largo alcance. Las pesadas pérdidas sufridas por las fuerzas aerotransportadas de élite alemanas durante la operación redujeron significativamente su futuro uso en operaciones aerotransportadas a gran escala. Además, algunos historiadores sugieren que la desviación de recursos y atención alemanes a los Balcanes, incluida la campaña en Grecia y Creta, puede haber afectado el momento y la efectividad de la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. La demora en el lanzamiento de Barbarroja, junto con la campaña extendida en los Balcanes, posiblemente contribuyó a que las fuerzas alemanas no pudieran alcanzar objetivos críticos en Rusia antes del inicio del duro invierno, lo que jugó un papel significativo en el eventual fracaso de la operación. Como se sabe comúnmente, fue la debacle masiva de la Operación Barbarroja la que inició el desmoronamiento del Tercer Reich. Si esta visión es precisa, la obsesión de Hitler por capturar Grecia y Creta tuvo un costo asombroso. Lo perdió todo por la pequeña isla.